Volvemos en día a Nutshell con análisis de la guerra de Ucrania. Llevamos un mes desde nuestro primer vídeo. Quédate porque vamos a darte las 4 claves que necesitas saber. Y antes de nada dejamos una tarjetita para que puedas visualizar el primer vídeo. Comenzamos. Continúan los combates en suelo ruso, específicamente en la región de Kursk. A pesar de los avances rusos, Ucrania ha logrado contraatacar en algunas zonas, como en la ofensiva de Kursk. En solo unos días, las tropas ucranianas recuperaron tanto territorio como en Rusia en un año. Sin embargo, estos avances no han sido suficientes para frenar la ofensiva rusa del Donbass. Situación en Kursk ahora mismo, porque parecía que todo iba muy rápido y se está sacando bastante la cosa. Sí, como todos sabéis, Kursk ha sido el centro de una ofensiva ucraniana, esta vez bastante mejor hecha que la del año pasado, que ha comenzado hace aproximadamente 3 semanas. En una ofensiva en la cual Ucrania ha logrado avances muy significativos, marcados ahí en la zona azulita en el mapa, y además de una forma muy rápida y consiguiendo muchos prisioneros rusos, que son muy importantes a la hora de luego intercambiar por también prisioneros ucranianos, ¿no? De incluso otras incursiones, otros ataques. Sin embargo, la situación ha comenzado a desacelerarse bastante debido a que Rusia ha enviado bastantes esfuerzos, ha movilizado muchas tropas de distintos frentes para llevarlas aquí y además ha mejorado sus defensas, que es algo que hemos visto en la historia, ¿no? Que Rusia es muy buena preparando defensas, ¿no? Y construyendo defensas en su propio país. Actualmente la batalla, digamos que estaría más por la localidad de Koronevo, aunque el avance, como hemos dicho, no es tan dinámico como al principio. Y aquí te devuelvo la pregunta, porque sería la pregunta del millón ahora mismo es... Sí, totalmente. ¿Va a poder Rusia montar una contraofensiva o para recuperar este terreno, claro? ¿O bien Ucrania va a poder consolidar estas defensas en el terreno conquistado ya de cara a otro punto como puede ser el otoño o las elecciones de Estados Unidos, como ya hemos comentado en otros vídeos? Claro, aquí yo lanzo preguntas al aire porque esto no se puede responder tal cual. Lo primero, va a venir otoño con el agua, va a recrudecer mucho los combates, al final van a ser totalmente estancos, no va a haber avances prácticamente. Entonces, Rusia va a tener que meter una gran cantidad de carne en el asador para poder sacar a Ucrania de su territorio. Y no solamente eso, Ucrania está debilitada por la parte este porque le interesa a Rusia avanzar por esa parte y está movilizando bastantes tropas en el este del país. Entonces, yo sinceramente veo que va a haber un estancamiento generalizado. A lo mejor en la parte este del país va a ir a mejor, pero no creo que sea capaz de echar atrás a los ucranianos, porque los ucranianos precisamente, una de las tónicas que tenemos que tener aquí en cuenta es que esto es una baza de negociar. Este sombreado que vemos en color cian es la baza de negociación de Ucrania de cara a lo que pase en noviembre con las elecciones de Estados Unidos. Entonces, yo creo que se van a quedar las cosas más o menos como están, sinceramente. Sí, puede ser. No, es buen punto. Al fin y al cabo es una opinión personal, no soy analista de guerra. Sí, total. Al final, pero es un buen punto lo de poner toda la carne en el asador, porque eso es lo que estamos viendo ahora que está haciendo Rusia en el Donbass. Tal y como lleva las cosas y con lo que se supone que ha perdido Rusia, no creo que pueda poner toda la carne en el asador en 2 sitios a la vez. No se puede. Además, los drones, el territorio, o sea, el terreno es tremendamente complicado, los ríos hacen complicado aún más el tema de los conflictos. Sabemos, como has dicho tú, que Rusia es muy buena poniendo barricadas y poniendo defensas, pero Ucrania se defiende bastante bien. Dependiendo un poco del punto en el que estén, se suele defender también bastante correcto. Entonces, al final, y encima con la llegada del otoño, yo sinceramente no lo veo que avance mucho más, ni para Ucrania ni para Rusia. A lo mejor Rusia hace un poquito más por un lado, Ucrania se mueve un poquito más por otro lado, pero no va a haber avances significativos porque es que no va a haber posibilidad, porque al final no van a poder mover los tanques dentro de unos meses, por el clima que va a haber. Siguiente clave, la vulnerabilidad de las tropas rusas cerca del río Seine. Exacto. Y eso nos lleva también al siguiente punto, que es lo que se está comentando muchísimo, que es la vulnerabilidad, ¿no? De las tropas rusas cerca del río Seine, ¿verdad? Eso es. Esa sería la segunda clave para que... ¿Cuál es el papel que tiene el río Seine aquí? Eso es. El río Seine, vamos a aplicar el río Seine, luego hacemos un grafiquito para que vea un poco la gente la comparativa. Vale, el río Seine, vamos a hacerlo un poco más grande esto. A vuestra mano izquierda. El problema aquí es, Ucrania está apretando muy fuerte por el oeste. ¿Veis la franja que está en azul? Están apretando muy fuerte por aquí, por donde veis aquí mi marca con el círculo cian. Porque les interesa, al final, intentar rodear la ciudad que tenga la menor comunicación posible a través del río Seine
Y esas tropas, que al final eran 3.000 tropas, era una burrada de tropas que tenían ahí metidas en Korolevo, se queden aisladas totalmente de Rusia. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que además de que eso pueda suceder, que estará por ver, Rusia está haciendo un montón de puentes improvisados para poder movilizar esas tropas, y Ucrania lo que está haciendo es directamente bombardear todos los puentes que están haciendo. Entonces, la situación está totalmente bloqueada, para unos y para otros. Veremos Porque ya qué no pasa. solo escapar o reforzarlo, sino también abastecimiento. Pues al final eso también influye mucho en la moral de la gente, ¿no? Si dejan de llegarte recursos, es más fácil que te quieras rendir. Sí, y al final el tema de los drones, vuelvo otra vez a reiterar, ha cambiado el sistema de guerra completamente. Pero completamente. Más cosas. Vamos a ver el gráfico, que me parece bastante... Bueno, aquí tenéis un poco a modo resumen cómo están las tropas. La verdad es que por parte de Rusia no hay información de lo que hay detrás en Korolevo. Sabemos números, pero no sabemos el tipo de brigadas que hay. En Ucrania, sobre todo, hay unidades motorizadas, la que veis con una especie como de V, ¿vale? Son unidades con tanques y carros. Y luego hay un montón de brigadas, ¿no? Militares e incluso marines en el frente. Entonces, con todo esto, veis que combate prácticamente en prácticamente todo el frente entero. Vamos a pasar a analizar un poco lo que pasó este mes anterior, porque es tremendamente alarmante lo que ha conseguido ganar Rusia y lo que ha perdido en comparación. Si quieres lo explicas tú ahora. La parte ganada por Rusia es la parte en azul oscuro, y la parte en gris es la parte que ha perdido con respecto a Kursk. Sí, básicamente es eso. Lo que refleja el gráfico es la diferencia de terreno controlado por Rusia en el último año, si no recuerdo mal. Eso es. La línea que está con zoom es el último mes, el mes de agosto, que es lo último que tenemos datos, y veis ahí la parte a la derecha, ¿no? Digamos casi el centro a la derecha, es la parte que ha ganado Rusia ese mes, que básicamente son los ataques en el Donbass, versus la línea en gris hacia la izquierda, que es la parte que ha perdido dentro de su propio territorio, que al final es la ofensiva ucraniana en Kursk. Ahí salen como 750 kilómetros cuadrados, se ha llegado a hablar de unos 1000 kilómetros cuadrados, en fin. Al final, el dato está ahí, ¿no? Y ha sido un avance que ha pillado por sorpresa, como hemos comentado, a Rusia. Y si empiezas a sumar todo el año, están básicamente equilibrados, ¿no? Es un lo que tira y ha afloja, ganado, totalmente. lo que ha ganado Ucrania en un año, o sea, Rusia en un año, es lo que ha ganado, lo que ha recuperado en un mes Ucrania, y así van. Totalmente. Continuamos con los avances rusos en el Donbass. Vale, aunque Rusia esté ganando terreno, todavía está lejos de conseguir esos objetivos estratégicos que tenía marcados. En el último año, para que lo sepa un poco el público, Rusia ha mantenido la iniciativa estratégica en todos los frentes de Ucrania. Incluso desde la fallida contraofensiva ucraniana del verano pasado, que todo el mundo conoce, los rusos han continuado esta ofensiva, poniendo grandes cantidades de hombres y material militar en la batalla. El mejor ejemplo de todo esto es el Donbass, porque Rusia ha estado avanzando, poquito a poco, pero está avanzando, especialmente estas últimas semanas, y las tropas rusas han acelerado sus avances hacia Pokrovsk, que es una ciudad clave para líneas logísticas ucranianas. Entonces, al final, como comentaba en la clave 1, yo creo que a Rusia le interesa avanzar por aquí. Entonces, vamos Sí, claro. a analizar, si te parece. Vamos a mostrar el gráfico de avances, que es bastante significativo, ¿no? Al final. Es muy significativo porque se le está dando muchísimo bombo, y por supuesto que hay mucho, digamos, mucho esfuerzo por los dos países, ¿no? En esa parte del frente. Pero si veis, esto lo que indica son el control de Rusia de los distintos oblasts desde finales de julio hasta principios de septiembre, ¿vale? Si veis, por ejemplo, el primer caso, que es el oblast de Donetsk, la base parte del 58,5% y llega a un 59,5% en un mes. Es decir, la pendiente parece muy grande, pero realmente solo ha conseguido un 1% extra de control en un mes. Lo mismo con Lugansk, por ejemplo, que pasa que ha ganado un 0,1% en un mes. En Zaporilla igual, 0,02%. Es decir, hay avances, pero en lo que se traduce luego a porcentaje de territorio controlado, realmente no es tanto. Y como adelantaremos luego, o como ya hemos adelantado al principio, parece ser que es el momento donde Rusia está poniendo mucha carne en el asador. Sí. Y la pregunta realmente sería, ¿les está compensando en coste-beneficio, ¿no? El ratio coste-beneficio, ese esfuerzo versus la recompensa de conseguir ese territorio? Al final, pregunta al aire, pero el tiempo dirá, ¿no? Hay muchas pérdidas por parte de ambos bandos,
pero está claro que Rusia está poniendo mucha cantidad de gente y ahora vamos a verlo un poco en un muestreario, ¿no? De cómo están las tropas, un poco el frente y es la parte donde más poblada está. Vamos a mostrarlo para que lo vea la gente. Vamos a ir dividiéndolo porque el Donbass es bastante grande. Sobre todo Rusia tiene un montonazo, a grandes rasgos, unidades motorizadas prácticamente todo el frente. Tiene un montón de líneas de trincheras. Para que lo podáis ver, la línea de trincheras en color rojo es la parte que tiene establecida Rusia como defensas y las azul son las de la parte ucraniana. Y Rusia tiene una línea de trinchera abismal. Entonces yo creo que el terreno lo tiene más que controlado y se está centrando totalmente en la ofensiva. Y recordar sobre todo, porque es importante, en esta parte Ucrania lo está pasando mal. Porque le hace falta hombres. Rusia es capaz de mandar y mandar y mandar, dejando aparte el tema de las unidades motorizadas, que cada vez está metiendo tanques más antiguos y está teniendo problemas. Pero Ucrania, al llevar la ofensiva en Kursk anteriormente mencionada, está dejando un poco más debilitada la parte del Donbass. Vamos a ver qué pasa. Porque sí que es verdad que están enviando más tropas, pero Rusia, a nivel de números, está por encima. Sí, al final, y creo que se ha hecho sobre todo mucho eco en 2 puntos clave, ¿no? El ataque que hubo a Kramatorsk. Sí. Y luego todo el tema que tú has comentado de Pokrovsk, ¿no? Que al final era como uno de los baluartes que se estaban dando los analistas, ¿no? Para Ucrania, que no podía perder. De hecho, había algún tweet por ahí que decían que Rusia o Putin había dado la orden de tener Pokrovsk conquistado antes del 1 de octubre por todo el tema de las lluvias, etcétera, porque al final es una línea logística importante a nivel de trenes, etcétera. Y como comentaba, ¿no? El ataque a Kramatorsk, el ataque o los intentos de conquista de Pokrovsk, que lo que tú comentas, ¿no? Al final Ucrania está en una posición numérica bastante mala y hemos visto que ha estado últimamente mandando nuevas brigadas, incluso los más Azov ahí, especializadas. exacto, especializadas a intentar revolver un poco el frente, ¿no? Y conseguir liberar algo de terreno. Estaban diciendo por ahí también en redes sociales algunos analistas que habían conseguido hacer avances en la zona, en las localidades de New York, ¿no? Un poco más abajo de Kramatorsk. Pero sí que es verdad que Rusia está consiguiendo asestar golpes importantes, ¿no? En esa zona esa zona del país. Y está yendo, parece que no hacen ruido, pero está yendo muy poquito a poco, muy poquito a poco, muy poquito a poco. Entonces al final van comiendo terreno. Entonces esta parte es importante que la gente la considere, porque al final, un ejemplo claro, veis un poco las trincheras, como en las trincheras en azul, cómo ha ido ganando ese terreno Rusia poco a poco, como lo estáis viendo en la imagen. Entonces, dicho esto, lo de Kramatorsk es un golpe bastante fuerte porque ha sido 40 muertos y 170 heridos. Y no solamente eso, es una base en la que había operaciones de guerra electrónica y comunicaciones, que es de lo más importante ahora mismo. Aquí destacar, ¿vale? A nivel de unidades militares, como hemos hecho en el resto de frentes, igual, en esta parte están concentrados, están llevando... Es un poco un disparo en el pie porque al final Rusia está mandando la artillería, está mandando cañones, acercándolos un poco más a la línea del frente. Es controvertido porque al final Ucrania tiene las herramientas para poder acabar con esa artillería fácil, ya sea con drones o con los Atacams. Y luego Ucrania, por su parte, tiene menos unidades motorizadas, pero tiene muchas brigadas en el frente. Entonces, al final, vamos a ver porque yo creo que en este punto es donde Rusia sí que es verdad que puede mover bastante y revolver el frente con respecto al resto de los frentes en Ucrania. Para mí es el punto más importante, yo creo, de cara al otoño. Sí, estoy de acuerdo, pero hay una pregunta muy importante y aquí sí que me interesa saber lo que opina el resto del público, que es todos los países tienen recursos limitados, por mucho que sea Rusia, por mucho que sea Estados Unidos. Y Estados Unidos está bajando el nivel, sí, recordarlo. Están recibiendo menos unidades. La cosa es, siendo Rusia, estás poniendo toda la carne en el asador, porque estamos viendo que el número de bajas sube, con lo cual significa que te las estás trayendo al frente, porque son más fáciles de destruir, digamos. Y a la vez, lo que tú has comentado, estamos viendo cada vez equipamiento más antiguo. Los T-62, vehículos improvisados, motos, carritos de golf, camiones. Esto hace hace entender que el ritmo de reposición, ¿no? de piezas buenas está bajando, ¿no? Y esto podría afectar incluso a la habilidad de continuar con esta estrategia a largo plazo. Entonces, casi que a lo mejor hasta les viene bien, ¿no? El tema de la lluvia y que se estabilice un poco, porque al final son meses que te dan para reparar tanques, para fabricar. Entonces,
pregunta al aire, ¿es realmente sostenible esa estrategia? Porque ya no solo a nivel de hombres, porque al final puedes hacer otra movilización, pero que los vas a mandar al final con palos, ¿no? Como se suele decir. No, al final Rusia en la guerra mundial lo que hacía, mandar gente, gente, gente y más gente hasta que conseguían sobrepasar un poco al enemigo. Entonces, vamos a pasar, si te parece, a la clave, yo creo que es la clave más importante, que es el tema del otoño y las posibles negociaciones. La Rasputitsa. La importancia del otoño y la posibilidad de unas negociaciones. Explícalo. Al final. Es muy gracioso el nombre. Al final la Rasputitsa es el periodo este de lluvias del otoño que convierte los campos de Ucrania en tremendos lodazales que hemos visto todos vídeos de tanques, vehículos, todo inmovilizado, y al final ralentiza cualquier avance militar, tanto de un lado como del otro. Al final, Rusia sabe que su ventana de avance es limitada y por eso está poniendo, o por lo menos es lo que creemos que está poniendo toda esa carne en el asador. A la vez, Ucrania tiene que intentar mantener esas posiciones porque tampoco va a poder avanzar más. Y al final no solo tienes que mantener la posición, sino ser capaz de establecer buenas defensas. Porque de nada sirve mantener tu posición si luego eres susceptible a bombardeos. Y encima no vas a poder escapar de ahí. Con lo cual es como un arma de doble filo, ¿no? Entonces, Totalmente. estoy de acuerdo que es uno de los puntos más importantes, y no quizás el que más, en cuanto a 2024, podría decirse, ¿no? O lo que queda de año. No, además, como te digo, ya pasó el año pasado, esto lo sabe todo el mundo, se va a estancar el frente porque es lo normal, todos en posiciones defensivas, esperar a que pase un poco el clima porque luego vendrá la nieve, vendrá el frío. Al final, el clima allí es muy severo en el este de Ucrania, entonces al final están aprovechando. La clave de todo esto es avanzar lo máximo posible, vienen las lluvias, hay que ganar lo máximo que podamos, si hay que poner todos los hombres que se pueda, se ponen y se echan encima del enemigo, como sea, y ganar, porque al final la hipotética, como comentábamos, la hipotética alto el fuego para noviembre, a ver, al final es muy complicado, porque a lo mejor posiblemente continúen porque a Putin no le interese, pero al final el que gane un bando u otro en Estados Unidos es tremendamente determinante en esta guerra. Entonces, al final lo que están haciendo es conseguir baza de negociación. Contra más gane Rusia, mejor para Rusia. Contra más gane Ucrania en terreno ruso, más baza para negociar. Entonces, esto simplemente es un tira floja entre los dos para ver quién tiene más para negociar de cara a un final de conflicto, que es a donde está yendo todo esto. Pero eso es otro vídeo, así que sí. si os gusta este tipo de temas, quedaos atentos porque habrá más, y seguramente el próximo sea más enfocado a qué pasará si gana un lado o el otro en Estados Unidos. Ese muy buen vídeo va a ser. Muchas gracias por escucharnos. Cualquier sugerencia, comentarios, darle like y suscribiros. Muchas gracias.